¿Qué es un texto narrativo? Un texto narrativo es un relato o una obra que cuenta una historia. Tiene elementos narrativos que son el marco narrativo, la acción, los personajes y también cuenta con un narrador. El texto narrativo es esta historia que se cuenta, que puede ser real o ficticia, teniendo un tiempo y un lugar determinado, junto con un contexto en donde se desarrollan las diferentes acciones. El texto narrativo tiene una estructura que es interna, que es la introducción, el desarrollo y el desenlace, y una estructura externa. En la estructura interna tenemos la introducción, donde se presenta la historia, contando la historia y de qué se va a tratar. El desarrollo nudo son los detalles un poco más profundos de la historia, en donde los personajes interactúan y se genera un pequeño conflicto o nudo que finalmente se finaliza en el desenlace, donde está el final de la historia. Puede ser un final feliz, un final triste o un final abierto. Por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja o Blancanieves y los 7 enanitos, que tienen un tipo de final. El de Blancanieves es un final feliz. Tenemos algunos tipos de textos narrativos, como son el mito, la fábula, el cuento, el reportaje y el chiste. Dentro de los elementos que tiene el texto narrativo tenemos el narrador, quien es el que cuenta la historia, que puede ser en primera persona o segunda persona si está dentro de la historia y contándolo, o siendo testigo de esa historia. Pero puede estar también fuera de la historia explicándolo, el texto narrativo o el cuento o la fábula, en tercera persona. Nuestro narrador va a depender de cómo el escritor quiera dar el foco a la historia y cómo quiera contarla, utilizando diferentes figuras literarias o utilizando un contexto distinto en cada episodio. Es por eso importante también que dentro de los elementos narrativos están los personajes, el personaje protagonista, el personaje testigo y otros tipos de personajes que pueden ser secundarios o terciarios. Estos son los que actúan dentro de la historia, los que están propiamente en la acción. Tiene también el marco narrativo, que es el espacio, que son los lugares históricos donde se desarrolla la historia. Por ejemplo, si decimos había una vez en un castillo, se refiere a una historia pasada, a un tiempo pasado. El tiempo te refiere a la época, en el siglo XX, en el siglo XVIII, en una época inventada, que puede ser, como bien lo dijimos, un relato ficticio. Ya el espacio y el tiempo se le llama marco narrativo. Es donde, en qué marco se está moviendo la historia, y en el espacio y tiempo nosotros podemos volver al pasado y volver al futuro, como la misma película, Volver al Futuro. Finalmente está la acción, que son las diferentes acciones que se desarrollan dentro del texto narrativo, entendiendo que estas acciones pueden dividirse en distintos episodios, en distintos capítulos, en distintos actos, que es importante y es parte de la estructura externa, en cómo nosotros contamos nuestra historia en episodios, en tomos, en capítulos. Es parte de la estructura externa. Y la acción va a ser desarrollada por los personajes. Si nosotros queremos contar un ejemplo de un texto narrativo, podríamos contar la historia de un conejo que visitó una granja y visualizó distintos hoyos. El conejo tenía mucha hambre y tenía miedo de acercarse a estos hoyos que estaban con algo adentro. El conejo finalmente visualizó, se acercó y miró que dentro de esos hoyos habían unas zanahorias. El conejo fue y bajó, sacó la zanahoria y se alimentó. Aquí hay una historia narrada por mí. ¿Cómo la narré? ¿Qué tipo de narrador era? ¿Qué acciones habían? ¿Cuál era el marco narrativo? Todo esto lo puedes identificar tú para que te quede como tarea y actividad. Espero te haya servido este video, te haya gustado, dale like, suscríbete, compártelo y nos vemos en un próximo video. Gracias por compartir. El verdadero conocimiento genera satisfacción.